Estas son un par de fotografías muy importantes, porque durante los 1800 estos dos personajes formaron realmente la neurología contemporánea. En Francia, Jean-Marie Charcot; en Inglaterra, John Hockley Jackson. Ellos son quienes armaron, produjeron, hicieron la neurología europea, de la que nosotros alimentamos todo el tiempo, ¿no? Y vamos a los 1800. En México, algunas cosas que resultan interesantes, aquí están. ¿Sí? Don Manuel Carpio repasó, revisó y publicó un par de estudios que se habían hecho en Europa y los publicó en México, quizás en las primeras publicaciones mexicanas de problemas neurológicos: la apoplejía, el tratamiento con amoníaco y sangrías, y la observación sobre la vista, amaurosis sobrevenida como consecuencia de una contusión en el nervio frontal. Por ese entonces se hizo el Consejo de Salubridad, que prohibió, por cierto, a la frenología. La frenología había sido diseñada unos años antes en Francia por Franz Joseph Gall, y tuvo muchos problemas. La frenología era esta cuestión de tocarle la cabeza a la gente y saber qué le pasaba, o qué es lo que le ocurría, ¿no? En base a las prominencias del cráneo. Y se pervirtió rapidísimamente y comenzaron a tocarle la cabeza a la gente y a decir que era claro que este personaje era un liberal. De hecho, decían que los que tenían la frente prominente eran criminales. Luego lo tomó Lombroso. Lombroso hizo toda una apología de esta cuestión. Una porquería, pues, sí, porque le costó la vida a un montón de gente. Puras mentiras, ¿no? Pero aquí se prohibió. Don Juan Navarro, hay un hospital en México que es el Hospital Juan Navarro. El doctor Iglesias tiene el chiste de que él introdujo el uso del oftalmoscopio en este país. Oftalmoscopio que había sido inventado y diseñado en Alemania 4 años antes nada más. Después de 4 años de ser inventado, ya se usaba en el Hospital de Jesús. Era un personaje el doctor Iglesias Domínguez. Entre otras cosas, era el médico de Maximiliano. ¿Sí? Y impulsó un montón de cosas. Y este es interesante también. Acuérdense que México pasó por estos años, y aquí no hay que dejar de tomar en cuenta esto, por un montón de líos, ¿no? En el 38 nos invadieron los franceses. En el 47 nos invadieron los norteamericanos y nos quitaron la mitad del país. En los 60, en los 50 tardíos nos volvieron a invadir los franceses, ahora con Maximiliano. Y esto es un dato que resulta interesante. Se conformó en ese tiempo una cosa que llamamos la Comisión Científica, Literaria y Artística. Tenía una sección médica y la presidía el doctor Carlos Alberto Hermann. Él fue el primer presidente de la Comisión Médica. Él era francés y era el director de sanidad del ejército francés, pero México era un país ocupado por los franceses, así que pues así es como funcionaba. Las clases de los martes en la Salpêtrière, Charcot, su famoso cuadro de las clases de los martes, con una paciente cuyo diagnóstico final fue de histeria y que tiene el detalle, quizás todo el cuadro, de que quien se está sosteniendo a la paciente es Babinski. Y aquí está Gilles de la Tourette. Sigmund Freud también está ahí. Pues se dice que estaba, sí, pero pero no, yo creo que no fue a clases con Charcot. Sí, pasó. Aquí está Pierre Marie también, ahí, en sus clases de los martes. Para la última década del siglo XIX, este hombre, don Rafael Lavista, tomó un particular gusto por la neurología. Él era un médico general, cirujano, muy bueno, y comenzó a hacer diagnósticos y cirugía. Y sus alumnos comenzaron a escribir tesis. Así que si la pregunta es, ¿cuándo es el caso del primer tumor cerebral publicado en México? 1891.
Esta es una tesis que dice algunas consideraciones sobre la cirugía de los tumores intracraneanos y la cirugía de las epilepsias jacksonianas. Para todos los que piensan que pensamos operar las epilepsias focales desde hace como 5 años, ¿no? Cuando fuimos a revisar las tesis escritas sobre neurología y que están en la Biblioteca Nacional, encontramos como 30 que tienen que ver con las materias más diversas. Hay un estudio ahí, Pancho, que dice cuáles son las causas más frecuentes de la epilepsia en 1890 en la Ciudad de México. Así que hay una cantidad de material para el que quisiera interesarse. Los estudios están hechos, ¿no? A este van a tener que acercarse, porque no se puede ampliar mucho porque se pierde, ¿no? Y los píxeles están muy pegaditos. Pero es la pieza anatómica de un tumor cerebral con la histología, publicados en 1899. Doctor, ¿y qué tipo de anestesia hacían? ¿El alcohol? Sí. No, ya usaban cloroformo. Cloroformo. La neurología se practicó clásicamente en Europa, en Sudamérica, bueno, en Hispanoamérica y en México, como una disciplina que tenía que ver con la conducta. Y por lo tanto, los lugares donde se estudió neurología eran los manicomios. Así es como funcionaba. Salpêtrière fue un manicomio. Era un hospital dedicado a epilépticas, dementes, desvalidas. Llegó a tener Salpêtrière 8,000 internas cuando llegó Charcot a tomarlo como servicio. 8,000 mujeres tenía internadas ahí. Y aquí, pues la idea fue hacer lo mismo.